Ya bien. Lo primero, chicos, vamos a hablar sobre algunas reglas antes de comenzar, ¿ya? Para que tengamos una mejor experiencia aquí en la clase online, ¿ya? Lo primero, chicos, obviamente encender su audio, ¿cierto? Para que me puedan escuchar a mí y silenciar su micrófono, ¿ya? Yo lo tengo configurado de todas formas para que su micrófono esté desactivado, ¿ya? En caso de que requiera alguna intervención de ustedes, se los voy a activar, ¿ya? Importante, chiquillos, colocarse el nombre real, ¿ya? Las personas que entraron con otro nombre, ¿ya? La próxima vez que entren con otro nombre no los voy a dejar entrar a la reunión, ¿ya? Así que todos aquellos que tengan un nombre que no sea el suyo, cambiárselo inmediatamente, ¿ya? Recordar que las clases online también tienen asistencia, ¿ya? Por lo tanto, si es que no aparece su nombre, uno, no va a aparecer presente en la clase, y lo segundo es que no se les va a permitir la entrada a la clase, ¿ya? Así que todos los que tengan su nombre cambiado, por favor cambiarlo inmediatamente, ya, a su nombre real. Otra cosa, chicos, en medio de la reunión pueden pedir la palabra levantando la mano, ¿ya? Ustedes, si se van a la parte de abajo de su pantalla, se les va a desplegar un menú, ¿ya? Dentro de la parte de participantes, se meten ahí y les da una opción que dice raise hand o levantar mano, ¿ya? Depende si lo tienen en inglés o en español, ¿ya? De esa forma, a mí, exactamente, ahí hay algunos que le están levantando, ¿verdad? De esa forma a mí me va a aparecer una notificación para saber que ustedes quieren decir algo, ¿ya? Otra cosa, si ustedes están ocupando el celular, colóquelo de forma horizontal, ¿ya? Para que la presentación se vea más grande, ¿ya? Porque si lo ponen vertical se ve un poco más chico y conflictos un poco con el tema del formato. Así que ponerlo horizontal si es que están ocupando su celular, ¿ya? Otra cosa, aquellos que tienen la cámara activada, por favor desactivarla, ¿ya? En la parte del menú aquí abajito les aparece desactivar la cámara. Por favor, hacerlo ahora, ya, para que podamos seguir. Estoy esperando que desactiven sus cámaras, chicos, para poder seguir, ¿ya? Ya, el chat también solamente se puede usar para hacer consultas, ¿ya? Ustedes no se pueden mandar mensajes entre ustedes, ¿ya? Yo lo tengo activado solamente para que me puedan enviar mensajes a mí, ¿ya? Ya, dicho esto, chicos, vamos a empezar de lleno con la clase de hoy, ya, que tiene que ver con prepositions, ¿ya? Específicamente las preposiciones in, on, at, ¿ya? Hace unas semanas atrás yo les envié un material, ¿cierto?, a la página en la que ustedes trabajaron sobre preposiciones, ¿cierto? Algunas hay como under, between, ¿cierto? Over. Pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en estas tres, que son las que más se usan, ¿ya? In, on, at. Vamos a ver primero, déjenme sacar aquí. Miren, tengo estas tres frases aquí. The cat is under the chair. The cat is between the chair. And the cat is on the chair. ¿Ya? Antonia, la próxima semana va a ser distinto la idea, ¿ya? Pero se las van a mandar con anticipación, así que no se preocupen. Ya. Lo primero, chicos, ¿por qué se llaman preposiciones? Si nosotros analizamos de por sí la palabra preposition, ya nos va a indicar, primero veamos esto, position, ¿ya? El prefijo pre siempre significa antes de, ¿cierto? Por lo tanto, las preposiciones nos van a dar un indicio, ¿cierto?, de la posición de algún objeto, de alguna persona, ¿cierto?, de lo que estemos hablando. Martín, esto es materia, ¿ya? Materia es lo que estamos pasando ahora. Ya, entonces fíjense acá. Si yo tengo the cat is under the chair, esta palabra under vendría siendo mi preposición, ¿ya? Y me va a indicar en qué posición está el gato, the cat, respecto a the chair, ¿cierto? Si ustedes vieron la guía que les envié hace unas semanas con respecto a las preposiciones, sabrán que under, ¿cierto? Si yo digo the cat is under the chair, significa que el gato va a estar aquí, debajo de la silla, ¿ya? The cat is under the chair. Si yo digo que the cat is between the chairs, ¿cierto? El gato entonces va a estar aquí, ¿cierto? Between the chairs, entre las sillas, ¿cierto? Y
Si es que yo digo the cat is on the chair, nuestro amigo felino va a estar acá, ¿cierto? On the chair, sobre la silla. ¿Ya? Entonces, estas preposiciones nos van a indicar, nos van a dar un indicio sobre la posición respecto al lugar que tiene, ¿cierto? En este caso, el gato, y, con respecto a las sillas, ¿verdad? Ahora, además del lugar, chicos, las preguntas las voy a responder después al final de la clase, ¿ya? Si que ustedes quieren escribir, pueden hacerlo. De todas formas, este video va a ser subido a la página de YouTube del colegio, ¿ya? Y si es que tienen alguna duda, anótenla por ahí y al final la respondemos, ¿ya? Para ir siguiendo la clase más fluida. ¿Ya? Además de una posición respecto al lugar de donde están las cosas, también nos pueden indicar tiempo, ¿ya? También existen las preposiciones de tiempo. Fíjense en estas tres oraciones que tengo acá. I play football on Monday, ¿ya? Yo juego fútbol los lunes, ¿cierto? I play football in summer. Yo juego fútbol en el verano, ¿cierto? Y I play football at noon. Yo juego fútbol al mediodía, ¿cierto? Estas tres preposiciones que tenemos aquí, in, on, at, las tres significan lo mismo, significan en o de, ¿cierto? Pero lo que pasa es que nosotros en el español somos muy imprecisos al usar esa palabra, pero en el inglés son mucho más precisos. Ahora vamos a entender a qué me refiero con esto. Esta es la pregunta que nosotros vamos a responder al final de la clase. When do we use at, in, and on? ¿Ya? ¿Cuándo ocupamos at, in y on? ¿Ya? Recordar esa pregunta porque la vamos a responder cuando terminemos esta clase. ¿Ya? Entonces, lo primero. Establecer, ¿cierto? Lo que les había mencionado anteriormente, que las preposiciones pueden ser tanto de time, ¿cierto? Como de place. ¿Sí? César, tengo el micrófono activado, así que debe ser usted que tiene su audio desactivado. ¿Ya? Un segundito. Ya. Si tenemos, ¿cierto? I play football on Monday, ¿cierto? Aquí estoy indicando un tiempo. ¿Cuándo estoy jugando fútbol? El lunes, ¿cierto? Ahí estoy respondiendo a un tiempo. ¿Cuándo lo estoy haciendo? Y también puedo indicar lugar, ¿cierto? Si digo the cat is on the chair, este on me está indicando la posición, ¿cierto? El lugar. ¿Dónde está el gato? En la silla, ¿cierto? Sobre la silla. ¿Ya? Exacto, muy bien. Ahí como me están mencionando algunos por el chat. Ya, entonces partamos de lleno viendo cuándo ocupamos in, on, at, ¿cierto? Vamos viendo cada caso. Partamos con in. Cuando yo ocupo la palabra in, ¿cierto? Me estoy refiriendo a que algo está, something is inside, ¿ya? Algo está dentro de, ¿ya? Por ejemplo, my mother is in the house, ¿cierto? Si yo digo my mother is in the house, quiero decir que ¿dónde está my mother? Está dentro de la casa, ¿cierto? In the house. Ahí yo le estoy añadiendo una característica más específica que en el español, porque si yo traduzco esto, si digo mi madre está en la casa, ¿cierto? Es un concepto amplio, puede estar quizá en cualquier parte de la casa, pero en el inglés usando in nos referimos a que está dentro de la casa, ¿ya? No está arriba de la casa, no está fuera de la casa, está dentro, ¿ya? So, my mother is in the house, ¿cierto? Más preciso, por así decirlo. I am in the classroom, ¿cierto? Si yo digo I am in the classroom, estoy indicando que estoy dentro de la sala de clases, ¿cierto? Dentro de la sala de clases. I am in the classroom. Y si digo John and Peter are in the restaurant, ¿cierto? ¿Dónde estarían John y Peter? No estarían fuera, no estarían encima del restaurante, ¿cierto? Estarían dentro del restaurante, ¿cierto? In the restaurant. ¿Qué pasa en el caso de on? Si yo estoy ocupando on, quiero decir que algo está... No, esto no corresponde. Está encima de, es decir, hay un contacto entre entre las superficies, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si digo the book is on the table, ¿cierto? Quiero decir que el libro está encima de la mesa, ¿cierto? Están en contacto los dos. El libro está encima de la mesa. Fíjense que yo también, si es que le pusiera in aquí, si le pongo in
in the table. ¿El libro está dentro de la mesa? ¿Es eso posible? No, ¿cierto? No tiene sentido. Por eso ocupamos on, ¿cierto? Que en estricto rigor, si traduzco the book is in the table, diría el libro está en la mesa, ¿cierto? Pero como el in lo ocupamos para decir que algo está dentro de otra cosa, ¿cierto? Esto estaría incorrecto. Por lo tanto, ocupo on. ¿Ya? Lo mismo con the cats are on the roof, ¿cierto? Los gatos están encima de o sobre el techo. ¿Ya? Es decir, yo tuviera una casita, ¿cierto? Arriba en el techo estarían los gatos, ¿cierto? We are on the chairs, ¿cierto? Nosotros estamos encima de o sobre las sillas, ¿cierto? Fijarse que en el fondo in y on tendrían la misma traducción, las dos son en, ¿cierto? Los libros están en la mesa, los gatos están en el techo, nosotros estamos en la silla, ¿cierto? Pero con el on nos estamos refiriendo más específicamente a que algo está encima de otra cosa, es decir, hay contacto, ¿cierto? Fíjense también, chicos, en esto nosotros lo alcanzamos a ver cuando estuvimos en clase, ¿cierto? El uso del is y el are. Si mi sujeto, ¿cierto? En este caso que estoy hablando de book, ¿cierto? Es un libro, ¿cierto? Uno es singular, por lo tanto ocupo is, ¿cierto? Y si que yo acá tengo varios, the cats, ¿cierto? Son varios gatos, ¿cierto? Plural, ocuparía are, ¿cierto? Hay un pequeño recordatorio para que no se les vaya olvidando, ¿cierto? Lo que vamos viendo. Ya, seguimos. ¿Qué pasa en el caso de at? Si yo uso at, estoy mencionando un lugar en específico, ¿ya? En el caso de la preposition of place, ¿cierto? Si estoy indicando un lugar, no estoy necesariamente indicando que el objeto está, o la persona, o el animal, está dentro o encima, ¿ya? No es tan concreto en ese sentido. Por ejemplo, si yo digo, the cat is at the house, ¿cierto? The car, perdón. The car is at the house, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que el auto está dentro de la casa, tampoco estoy diciendo que el auto está sobre la casa, ¿cierto? Sería un poco raro. Estoy diciendo que está en la casa simplemente. Puede estar a un ladito, ¿cierto? Puede estar en la parte de afuera, ¿ya? En eso acaso ocupo el at. Lo mismo acá abajo. Si yo digo Tom is at the bank, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que Tom está dentro del banco o que está encima del banco, ¿cierto? Sino que está en algún lugar del banco. Puede estar afuera, al ladito, ¿cierto? No es tan específico en ese sentido, ¿cierto? Lo mismo con el último ejemplo que dice they are at the gym, ¿cierto? Estoy diciendo que ellos no están dentro del gimnasio, no están encima del gimnasio, pero sí están por ahí cerca del gimnasio, ¿cierto? Puede estar afuera en alguna parte, ¿cierto? Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, imaginemos que esto de acá es un restaurante, ¿ya? Y a mí alguien me pregunta, where are you? ¿Dónde estás? Where are you? Este personaje de acá, por ejemplo, si es que lo metemos adentro del restaurante, ¿cierto? He is in the restaurant, ¿cierto? In the restaurant. ¿Por qué in? Porque está dentro del restaurante, ¿cierto? He is in the restaurant. Si nuestra amiga acá estuviera arreglando el techo, por ejemplo, haciendo algo acá arriba, ¿cierto? En el techo, ¿dónde estaría ella? She is on the restaurant, ¿cierto? Estaría encima del restaurante. Un poco extraña la expresión, pero así se usa en realidad esta expresión. Cuando algo está on es encima de, ¿cierto? Y si es que nuestra amiga de acá estuviera por acá afuera, ¿cierto? Llegando, ¿cierto? A punto de llegar al restaurante y le preguntan, where are you? Ella diría, I am at the restaurant, ¿cierto? At the restaurant. Ahí para que quede un poco más clara la diferencia entre estas tres palabras, ¿cierto? Recordar que si las traducimos al español tienen el mismo significado, pero en el inglés son más específicas al decir en qué posición están, ¿cierto? Por lo tanto, este señor estaría, he's in the restaurant, she's on the restaurant, and she's at the restaurant. ¿Sí? Perfecto. Seguimos ahora, ¿qué pasa cuando yo estoy indicando el tiempo? ¿Cierto? Si es que yo ocupo estas mismas palabras, pero para indicar el tiempo en vez de la posición. Nosotros usamos in en estas expresiones. In the morning, in the evening, in the afternoon, ¿cierto? Para decir
las partes del día en el fondo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuándo es el partido de fútbol, cierto? Yo puedo responder, the match is in the morning, ¿cierto? O, when do you have breakfast? ¿Cuándo tomas desayuno, cierto? I take breakfast in the morning, ¿cierto? Ahí en estas tres oraciones entonces podemos ocupar el in, ¿ya? Belén, al final de la clase me preguntas de nuevo y ahí te respondo la pregunta, ¿ya? Para que vayamos siguiendo, ya porque ya han pasado 20 minutos ya. También puedo ocupar el in para indicar lo siguiente. Recuerden que estamos hablando ahora de tiempo, ¿ya? We use in to indicate a month, ¿ya? Cuando indicamos un mes, ¿ya? Por ejemplo, my birthday is in November, ¿ya? I am going to Chiloé in October, ¿cierto? Aquí estoy indicando cuándo voy a ir a Chiloé, ¿cierto? In October. Cuando estoy indicando un mes, ¿cierto? A month, ocupamos in, ¿ya? Y por último, también ocupamos in cuando estamos indicando un año, ¿ya? Por ejemplo, I was born in 2005, ¿cierto? Yo nací en el 2005. I adopted a dog in 2015. He became a doctor in 2010, ¿cierto? Cuando estamos indicando un año, usamos, ¿cierto? In, ¿ya? Entonces, como resumen, ocupamos in para indicar estas tres expresiones, in the morning, in the evening, in the afternoon, ¿cierto? También ocupamos in para indicar a month, ¿cierto? In October, in November, in January. And also we use in to indicate a year, ¿ya? Cuando indicamos un año, ¿cierto? In 1997, in 2000, ¿cierto? En 2010. Ahí ocupamos el in, ¿ya? Esta queda a modo de resumen, ¿ya? Pasemos a on. ¿Cuándo vamos a ocupar on? We use on to indicate days of the week, ¿ya? Para indicar días de la semana. Por ejemplo, I have classes of English language on Friday, ¿cierto? Yo tengo clases de idioma inglés, ¿cierto? Los viernes, ¿cierto? Cuando indicamos un día de la semana, ocupamos on, ¿ya? Aquí, en caso de una pregunta, do you work on Sundays, ¿cierto? ¿Tú trabajas el domingo? ¿Cierto? Cuando indicamos, nuevamente, cuando indicamos un día de la semana, on, ¿cierto? Lo mismo acá. They go to the gym on Sunday, on Wednesday, ¿cierto? ¿Cuándo van al gimnasio? They go on Wednesday, ¿cierto? ¿Cuándo más ocupamos on? We use on to indicate specific dates, month and day, ¿ya? Aquí, cuando tenemos el mes y el día, ¿cierto? Vamos a ocupar on. Recuerden que el in se ocupaba solamente cuando teníamos el mes, solamente el mes. Pero si tenemos el mes y el día, ¿cierto? We're going to use on, ¿ok? For example, the concert is on March the 20th, ¿cierto? Acá como tenemos month and the day, we use on, ¿ya? Lo mismo en el caso siguiente, ¿cierto? My birthday is on February 17th, ¿ya? Aquí estoy indicando nuevamente month, ¿cierto? This is the month, February, and the day, 17th, ¿cierto? So I use on. ¿Bien? ¿Cuándo más ocupamos on? We use on to indicate weekend, ¿cierto? Cuando nos referimos al fin de semana, ¿cierto? También vamos a ocupar el on. Por ejemplo, they like to go to the park on the weekend, ¿cierto? O también lo pueden expresar weekends, ¿cierto? We like to watch movies, to watch TV on weekends, ¿cierto? Esos casos vamos a ocupar entonces el on. So, to recap, ¿cierto? As a summary, we use on to indicate. Estos son los casos donde vamos a usar on. Cuando hablamos de days of the week, ¿cierto? Specific dates, month and a day, y on weekends. ¿Ya? Estos tres casos vamos a ocupar entonces on. ¿Ya? Recuerden, me están diciendo por chat, chicos, que no es necesario que lo anoten ahora. Ya después pueden ver el video de nuevo en el canal de YouTube.
Ya ahí pueden ir pausando, ¿cierto? Pueden ir viéndolo más detalladamente si que ustedes quieren ir tomando nota. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con el último caso cuando tenemos at? We use at to indicate the following expressions. At noon, at night, at midnight. O sea, ahora estamos siendo más específicos aún usando at, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo esta oración de acá? She goes to the gym, y yo quiero indicar cuándo, ¿cierto? Estoy indicando el tiempo acá. Preposition of time, remember. When does she go to the gym? ¿Cuándo va al gimnasio? She goes to the gym at noon, por ejemplo, a mediodía. O she goes to the gym at night, ¿cierto? En la noche. O she goes to the gym at midnight, a medianoche. ¿Ya? En esas tres expresiones vamos a ocupar nuestra preposición at. ¿Ya? Voy a agrandarlo un poquito, ahí mejor. ¿Cuándo más la vamos a ocupar? We use at to indicate a specific time, ¿cierto? Cuando nosotros estamos diciendo la hora en lo que algo va a pasar, también ocupamos at. Por ejemplo, I have breakfast at 8 o'clock, ¿cierto? Aquí estoy indicando una hora específica, ¿cierto? A specific time. So, I use at. ¿Ya? I have English language classes at 4 o'clock. ¿Ya? También estoy acá indicando la hora precisa, ¿cierto? Donde algo está ocurriendo. Por lo tanto, ocupo at. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo voy a ocupar at? En estos cuatro casos, ¿cierto? En las expresiones at noon, at night o at midnight, ¿cierto? Y cuando estoy indicando la hora, ¿cierto? A specific time. ¿Ya? En estos cuatro casos, entonces, voy a ocupar at. Esta imagen se las voy a dejar acá a modo de resumen, ¿cierto? Acá me va a indicar cuándo, si estoy hablando de tiempo, ¿cierto? Si estoy ocupando in, on, at para expresar tiempo, en todas estas ocasiones voy a ocupar cada uno de ellos, ¿cierto? Si hablo de, bueno, acá está un poco más detallado, ¿cierto? Yo se los dije más a grandes rasgos, pero acá está un poco más detallado, ¿cierto? Por lo tanto, aquí pueden visualizar que el in vendría siendo el más general, ¿cierto? Después, more specific, vendría siendo on, ¿cierto? O smaller, si que estoy hablando de place, ¿cierto? Location. Y el más específico de todo, el más pequeño, the smallest, vendría siendo at. ¿Ya? Miren, voy a dejar esto aquí, a un ladito, para que lo vayamos viendo. Y me gustaría que revisáramos brevemente un ejercicio que aparece en su libro. ¿Ya? Específica, les voy a decir inmediatamente la página 57. ¿Ya? Si es que se pueden ir rápidamente a su libro, la página 57, ¿cierto? Tenemos acá unos pequeños ejercicios que nos hablan sobre, en este caso son las prepositions of time, ¿ya? Son estas de acá, prepositions of time. Ah, ya la estaban haciendo algunos, muy bien. Fíjense que acá también les aparece un poco resumido, ¿cierto? Cuándo vamos a ocupar alguna de estas prepositions, ¿cierto? Cuándo ocupamos on, in y at, ¿cierto? Esta, por ejemplo, Tuesday o Tuesdays, ¿cierto? Como estamos hablando acá de un día de la semana, ¿cierto? Vamos a ocupar on. Lo mismo acá, miren, si es que tenemos el mes y además el día, ¿cierto? Vamos a ocupar on. No así cuando solamente tenemos el mes, como en el caso de este, miren. Si tengo in January, ¿cierto? Acá como solamente tengo el mes, voy a ocupar in, ¿cierto? Recordar eso, si tengo solamente el mes, in, y si tengo el mes y el día, on. Ahora, si tengo el año, ¿verdad? Si tengo solamente el año, ¿cuál tendría que ocupar entonces? Acá me indica, ¿cierto? Years, tendría que ocupar in, ¿cierto? Ya miren. Veamos brevemente este ejercicio de acá porque nos queda poquito tiempo, ¿ya? Ahora les voy a pedir que los que quieran completar alguno de estos ejercicios, levanten la mano, ¿ya? Recuerden que pueden hacerlo en la parte donde dice participantes, ¿ya? Participantes pueden ahí. Esta, Antonella, es la página 57. Página 57 de su libro, ¿ya? Y ahí hay algunos que están levantando la mano. Vamos a darle la palabra a Martín Aravena, que fue el primero que levantó la mano, ¿ya? Dame un segundito. Ya, Martín, te escuchamos. Acá, por ejemplo, mira, si tengo September, ¿cierto? Este vendría siendo a month,
Entonces tendría que completar este ejercicio con in, on o at. In. ¿Te escuchamos, Martín? Con in. ¿Con in? Sí, ¿Por qué con in? porque solamente es mes y no tiene ni día ni año. Exactamente, ¿cierto? Como tenemos solamente el mes, tendríamos que ocupar in en ese, ¿cierto? Perfecto, muy bien, Martín. Martina Fuentes. Ya, en el ejercicio número 2, si tenemos night, ¿con qué preposition of time tendría que ir? ¿Te escuchamos, Martina? No se nos escucha tu micrófono. Pero por chat, ¿me puedes mencionar por chat? Parece que se nos desapareció, Martina. Matilda Rodríguez había levantado la mano también. Ya. Matilda, ¿cuál sería entonces en el ejercicio número 2? En el ejercicio número 2 sería at, ¿Por qué at? porque estamos hablando de algo muy específico, Exactamente, como ¿cierto? la hora. Exactamente, ¿cierto? Si yo digo night, ¿cierto? La expresión vendría siendo at night, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tendría que ir at, ¿cierto? Muy bien, Matilda. Antonella Veloz. Déjame activarte tu micrófono. Ya, estamos. El ejercicio número 3, si tengo the morning, ¿cuál vendría siendo ahí? ¿In, on o at? Depende, según lo que hablamos. At, ¿Por qué at? porque es tiempo. Ya, pero mira, recuerda, déjame devolverme acá. ¿Cuál era esta de acá, me parece? Mira, observa el PPT acá. Recuerda que en estas expresiones, cuando yo digo, cuando me refiero a la mañana, ¿cierto? O la tarde, o más tarde, ¿cierto? Vamos a ocupar in, ¿ya? Así que si tengo the Ya. morning, la expresión correcta sería In the morning. in the morning, exactamente, ¿cierto? In the morning, ¿ya? Recordar eso. O in the night, puede ser también, ¿cierto? Por lo general, este de me va a indicar que tengo que ocupar el in. Porque si tengo solamente night, como en el caso de la 2, ahí yo digo al tiro, es at night, ¿ya? Pero por lo general este de nos va a indicar que vamos a ocupar el in the morning, en este caso, ¿ya? Ah, ya, si no tiene D es solamente porque es at. Exactamente, ¿cierto? Porque la Ah, ya. expresión en el fondo se usa así, in the morning, in the evening, in the afternoon, ¿ya? Ah, Perfecto. ya. Gracias, Antonella, por su participación. Ya. Y la última persona. A ver, ¿alguien más que levante la mano? Nadie más. Por Dios, chicos. Uno más que levante la mano. Y estamos. Anímense. Belén Salinas. ¿Por qué? Ya. Te escuchamos, Belén. En el caso de la número 4, si tengo 1:30, ¿cierto? Aquí tendría que usar in, on o at. At, ¿Por qué at? porque está diciendo algo en específico. Excelente, ¿cierto? Como está diciendo, en el fondo aquí está diciendo la hora, ¿cierto? ¿Cuándo? A Sí. la 1:30, ¿cierto? Por lo tanto, ahí ocuparía el at. Y estoy diciendo a specific time, ¿cierto? Excelente. Sí. Muy bien, Belén. Ya, chicos, Zoom me está avisando que se me está acabando el tiempo, así que vamos a tener que dejar hasta acá, ¿ya? Ustedes terminen el ejercicio, ¿ya? Pueden también avanzar en el ejercicio número 2 y yo les voy a habilitar una sección en Classroom para que me la manden completada, ¿ya? Si es que están trabajando en su libro, me mandan una foto, ¿cierto? Si es que no tienen su libro, les voy a subir una foto con esto, ¿ya? Ahí mismo a Classroom, para que la copien en su cuaderno, ¿ya? Rápidamente, aquellos que tenían dudas, si es que tienen alguna, ahora es el momento, levantar la mano y respondemos.
Ya, denme un segundito. Ahora le doy la palabra a Maro. Denme un segundito. Mister, Ya, te escuchamos. en la actividad 3, no entiendo la actividad. ¿Cuál? En la página 57, la actividad 3. Ah, esta es la que les mandé por Classroom, ¿cierto? Sí, Ya, mira, te la explico rápidamente para que puedas realizar tu tarea. Acá lo que tenemos que hacer nosotros es escribir acerca de la rutina de Rachel, ¿ya? Eso es lo que nos dice la instrucción. Entonces, si te fijas, acá tenemos dos columnas. Tenemos esta de acá, ¿cierto? Con unas oraciones, y esta de acá que vendrían siendo nuestros adverbs of frequency, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en la oración 1, have a pizza with our friends on weekends, si yo me voy, ¿cierto? ¿A dónde está conectada esta palabra? Está conectada con el adverb usually, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer es escribir una oración, ¿cierto? Ocupando esta oración, ¿cierto? Y el usually. Acá está realizada. Como estoy hablando sobre la rutina de Rachel, ¿cierto? Me indica acá, Rachel usually, y le pongo acá, ¿cierto? Has a pizza with her friends on weekends. Recordad que acá, como estoy hablando de she, Rachel, ¿cierto? Los verbos van a ser, se les tiene que agregar una S, ¿cierto? Porque esa es la regla que nos indicaba el uso de la tercera persona singular, ¿cierto? En este caso, she. pero en todas se escribe la oración, en todas se hace. Tipo, en todas. Ahí tú tienes que ver con cuál se conecta, ¿cierto? Y escribir la oración. Ahora, si revisaste el archivo en Word que les mandé, ahí sale el orden de esto, el orden del adverb of frequency. Por ejemplo, si es que yo, en cualquier verbo, ¿cierto? El adverb, en este caso usually, siempre va a ir antes del verbo principal, en este caso has, ¿ya? Pero si yo estoy ocupando el verbo to be, como por ejemplo acá en el ejercicio 3 o en el 6, el usually tendría que ir después. Por ejemplo, Rachel is usually. ¿Se entiende? No Rachel is usually, sino que va después del verbo to be. Ahí puedes revisarlo de todas formas más detalladamente en el archivo que les mandé. Ya, ¿Ya? ¿Queda claro? sí, un poco. Ya. Bueno, ahí cualquier duda que tenga me puede también mandar un correo. Yo estoy disponible por ahí Gracias. ya, cualquier cosa me dice. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Me parece que alguien había levantado la mano, pero la bajó. Sí. Bueno, no importa. Ahí, si es que tiene la duda, ¿cierto? Me la hace llegar por correo, ya, porque se me está acabando el tiempo. Ahora Zoom me está diciendo ya que no nos queda tiempo. Ya, así que terminamos, chicos, con eso. Y ahora les voy a subir una imagen de esto a los que no tengan el libro para que puedan seguir trabajando, ¿cierto? Y les habilito la sección por Classroom para que me la envíen, ¿ya? Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense harto, quédense en casa y nos vemos, ¿ya? Ah, Belén tenía una pregunta. Ya, al tiro, rápidamente, que se nos va a acabar el tiempo. Ya, Belén. Mister, es que yo ya hice la actividad la 3, pero ahora lo que no entiendo es cómo hacer la actividad 4. Rewrite the sentence with the free. Ya, mira, acá lo que tienes que hacer es reescribir la misma oración que te aparece acá, pero ocupando el frequency adverb o adverb of frequency que te aparece entre paréntesis. Por ejemplo, O sea que lo mismo que arriba, solo que con el paréntesis. exactamente. Y Exactamente. saber dónde va ubicado. Claro, sí, porque acuérdate que depende del verbo que ocupemos, va a ir en distinta posición el adverb of frequency, ¿cierto? Ah, Ya. ya, ahora entendí. Ya, chicos, terminamos entonces. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Cualquier consulta, acuérdense mi correo jrus@csetalca.cl. ¿Ya? Chau, chau.